Gracias, Raquel. Efectivamente nos encontramos aquí en el hemiciclo principal del Congreso de la República. Han llegado ya varios legisladores y por supuesto ya se encuentra en su ubicación la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, Rosa María Bartra. Ya tenemos también la presencia en el protocolo, nos informan, del del ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Aparentemente habría enviado una carta excusándose por no poder llegar a esta cita el presidente del Consejo de Ministros. No asistiría entonces el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo, a esta sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento. Este es el panorama que podemos ofrecerle a esta hora de la tarde. Son las 2 de la tarde con 50 minutos. Ha llegado el congresista Gilbert Violeta, el congresista Juan Sheput Moore, también se encuentra presente la congresista Lourdes Alcorta, el congresista Roy Ventura, el congresista Olechea Álvarez Calderón y por supuesto también, decíamos hace un momento, la congresista Rosa María Bartra. Dábamos cuenta también hace un momento de lo que va a significar la agenda hoy, importantes temas, por supuesto, el que convoca hoy la Comisión de Constitución y Reglamento, la sustentación, en este caso, del ministro de Justicia, Vicente Ceballos Salinas, respecto del proyecto de ley 3765, que propone la ley que modifica la ley orgánica del Ministerio Público, decreto legislativo 052, y declara en emergencia al Ministerio Público. Así que esto se debe estar desarrollando en unos minutos más. Se vienen ultimando los detalles aquí en el Palacio Legislativo, en el hemiciclo principal, donde se han congregado. Además, podemos ver en la parte que corresponde a los escaños a la congresista Tamara Arimborgo, que también se encuentra presente a esta hora de la tarde. Decíamos, como punto 2, tenemos el predictamen del proyecto de ley 3160, mediante el cual se propone crear la Autoridad Nacional de Control en el Poder Judicial. Como punto 3, el predictamen del proyecto de ley 3161, mediante el cual se propone crear la Autoridad Nacional de Control en el Ministerio Público. El predictamen del proyecto de ley 3162, mediante el cual se proponen reformar los artículos 16 y 28 de la ley 27584, Ley del Proceso Contencioso Administrativo. A esta hora de la tarde se encuentran también los asesores de los diversos congresistas parlamentarios que se encuentran desde minutos antes. Faltan solamente 8 minutos para las 3 de la tarde y por supuesto en cualquier momento nosotros vamos a por supuesto dar más detalles de lo que significa la agenda aquí en la Comisión de Constitución y Reglamento. Decíamos en el punto 5, el predictamen del proyecto de ley 3163, mediante el cual se propone incorporar el título sexto, Transparencia en el Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional y Academia de la Magistratura. ¿Sí? En el punto 6, el predictamen del proyecto de ley 3165, mediante el cual se propone crear el sistema fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos, y modifica la ley orgánica del Ministerio Público. Punto 7, predictamen del proyecto de ley 3166, mediante el cual se propone crear el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Hay que recordar también, Raquel, en estudios, que el lunes tenemos Junta de Portavoces a las 9 de la mañana y a las 11, sesión del Pleno. Guillermo, entonces estamos a la espera de que se inicie esta sesión extraordinaria. Según los cuentas, entonces ya está presente el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, para sustentar este proyecto del Ejecutivo que declara en emergencia el Ministerio Público y que ha merecido una serie de comentarios en las últimas horas, no solo de los congresistas, sino también constitucionalistas y algunos representantes del Ministerio Público. Bien, Guillermo, vamos a hacer entonces una pequeña pausa y volvemos contigo. Son las 2 de la tarde con 50 minutos. En este lapso los vamos a dar a conocer el balance del trabajo realizado por la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Rosa Bartra. Veamos.
permítanme transmitirles mi saludo y dar cuenta. 4 meses de trabajo nos han comprometido en esta tarea. Hemos logrado desarrollar cerca de 20 dictámenes. Muchos de ellos son de control político de los decretos legislativos emanados en el marco de las facultades delegadas que el Congreso le dio al Poder Ejecutivo. Las otras, importantísimas, merecieron consulta ciudadana el último 9 de diciembre. Se inicia la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución. Adelante, Guillermo. Efectivamente, Raquel, viene haciendo uso de la palabra la presidenta de esta Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, Rosa María Bartra, dando cuenta del registro de asistencia. Escuchemos. Sheput Moore. Y Mario Mantilla Medina, contando con el quórum reglamentario y dando cuenta de la licencia presentada por el señor congresista Luis Galarreta Velarde, Alberto Quintanilla Chacón, Modesto Figueroa Minaya, Marisa Glave Remy, Miguel Castro Grandes, Marco Arana Segarra, Johnny Lescano Ancieta. Se inicia la 8ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento correspondiente al periodo anual de sesiones 2018-2019. Orden del día. Sustentación del presidente del Consejo de Ministros, señor César Villanueva Arévalo, y del ministro de Justicia, señor Vicente Ceballos Salinas, respecto del proyecto de ley que modifica la ley orgánica del Ministerio Público y la declara en emergencia. A esta sesión, como acabo de dar cuenta, ha sido invitado el señor César Villanueva Arévalo. Sin embargo, él ha presentado un documento signado en el oficio 002-2019-PCM/DPCM, en el cual agradece la invitación, pero informa que le será imposible asistir a la sesión por tener compromisos agendados con antelación. No obstante, informa que ha realizado las coordinaciones con el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Ceballos Salinas, quien como vocero del Poder Ejecutivo en este tema realizará la sustentación de los alcances del proyecto de ley que es materia de la invitación. En ese sentido, vamos a suspender por muy breve término la sesión a fin de dar la bienvenida al señor Vicente Ceballos Salinas, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, para que realice la sustentación del proyecto de ley 3765 presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se propone la ley que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo 052, y la declara en emergencia. Suspendido por breves minutos entonces, a esta hora de la tarde, escasos minutos para las 15 horas, la sesión aquí en el hemiciclo principal. Podemos ver desde este lugar, segundo piso, galerías principales del Congreso de la República, la congresista Úrsula Letona, el congresista Miguel Torres Amín y la congresista Karina Beteta, que se han integrado también aquí a este grupo de trabajo. Se ha hecho una pausa, se ha suspendido por unos minutos la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento en el Congreso de la República, aquí en el Palacio Legislativo, para que pueda ingresar el ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Como lo habíamos anunciado antes, ya el titular de la presidencia del Consejo de Ministros ha enviado un documento excusándose, por supuesto, de no poder estar presente en esta sesión por haber tenido compromisos pendientes con antelación. Así que él no va a poder estar en esta sesión, pero ha comunicado que a nombre del Ejecutivo, el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, va a hacer la respectiva sustentación entonces del el proyecto de ley 3765 que propone la ley que modifica la ley orgánica del Ministerio Público, decreto legislativo 052, y declara en emergencia el Ministerio Público. Así que el encargado será en este caso el titular de Justicia, Vicente Ceballos, quien ya hace ya varios minutos se encuentra en
la sala de embajadores y por supuesto ya debe estar por ingresar aquí al hemiciclo principal del Congreso de la República. Se encuentra en ese momento dialogando, parlamentando la presidenta de esta comisión, Rosa María Bartra, con la congresista Milagros Takayama, quien también se ha integrado a este grupo de trabajo muy importante. Lo mismo el congresista Miguel Torres, la congresista Úrsula Letona. Mencionábamos también hace un momento al congresista Gilbert Violeta, al congresista Juan Sheputbur. En esos momentos podemos apreciar al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, congresista también de la República, quien hace su ingreso al hemiciclo principal, por supuesto, para hacer la sustentación a la que hacíamos referencia hace unos minutos. Saludo afectuosamente con la presidenta. Reanudamos la sesión comisión, dando la bienvenida al ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Vicente Ceballos Salinas. Aprovecho para darle la bienvenida a la congresista, al congresista Gino Costa Santolaya, a la congresista Karina Beteta Rubín, al congresista Ángel Neira, a la congresista Milagros Takayama. Dejamos en el uso de la palabra al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Ceballos Salinas, para que pueda hacer la exposición de la sustentación del proyecto de ley 3765 presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se propone la ley que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Decreto Legislativo 052, y la declara en emergencia. Dejamos en el uso de la palabra al señor ministro. Por favor, la presentación. Estás explotando al viceministro, me lo estás explotando. Bien, señora presidenta, señores colegas parlamentarios, tengan ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a la señora presidenta en particular por el gesto democrático de permitirnos venir a esta comisión para sustentar el proyecto de ley que es iniciativa del Poder Ejecutivo. Y quiero precisar que somos conscientes que el ente deliberativo, quien finalmente va a determinar el futuro de esta iniciativa legal enmarcada en el artículo 107 de la Constitución del Estado, es el Parlamento. Este proyecto de ley que viene impulsando el Poder Ejecutivo está sostenido primero en lo que significa la política general del Gobierno, aprobada a través del Decreto Supremo 056/2018, Integridad y Lucha contra la Corrupción, y asimismo en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, propuesta por la Comisión de Alto Nivel, aprobada mediante el Decreto Supremo 092/2017, PCM. Es decir, uno de los ejes temáticos, uno de los lineamientos de gestión del actual Gobierno es la lucha contra la corrupción. Lo segundo, quiero dejar sentado que ya ante este Parlamento existen dos iniciativas de ley, una y la otra de reforma constitucional, casi en la misma perspectiva, en lo que significa una reorganización previa declaración de emergencia del Ministerio Público. En primera instancia está el proyecto de ley 3291, presentado por el congresista Johnny Lescano, donde propone la declaratoria de emergencia a través de una ley orgánica, pero esta está encaminada no solamente al Ministerio Público, sino también al Poder Judicial y a la Academia de la Magistratura. Y propone a su vez también lo que es el cese de sus funciones de la actual Junta de Fiscales Supremos. Con fecha 21 de agosto, el congresista Marco Arana, presentó una reforma constitucional
en la cual propone también que se declare en emergencia al Ministerio Público, el cese de todos los fiscales supremos titulares y que se instituya una junta transitoria integrada por fiscales supremos adjuntos, en un número de 5. En lo que respecta a la sociedad civil, al interior de la CAN, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción se propuso en algún momento lo que es una iniciativa propuesta por Proética, en la que también enmarca su sugerencia de que se acuda a una reorganización del Ministerio Público proponiendo un régimen de transitoriedad y que esta sea, la Junta de Fiscales Supremos sea suplantada por fiscales superiores. Estamos inmersos en una delicada crisis del sistema de justicia y obviamente dentro de ella está comprometido el Ministerio Público. Quiero dejar asentado, nosotros como Poder Ejecutivo no tenemos mayor incidencia para aperturar procesos ni menos sancionar a nadie, en este caso del Ministerio Público. Esta competencia es o bien del Congreso de la República, a instancia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, o bien de lo que es la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público. Y últimamente se ha sumado también el Colegio de Abogados de Lima con la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario contra el fiscal de la Nación de manera concreta. La segunda, por favor. Bien. El artículo 158 de la Constitución establece con mucha claridad, no lo sé, pero si lo tiene bien la presidenta, ¿ha repartido las diapositivas? Perdón. ¿Listo? Bien. Cuestión de segundos se le está repartiendo. De acuerdo al artículo 158 de la Constitución del Estado, el Ministerio Público es un organismo constitucional autónomo y en esto vamos a poner énfasis. El artículo 150, para ir precisando conceptos, de la propia Constitución del Estado respecto al Consejo Nacional de Magistratura nos habla de que este Consejo es independiente. Y solo un momento para ubicarnos en el contexto histórico-político de nuestro país. El Consejo Nacional fue declarado en situación de emergencia, a pesar de que tiene esta enmarcación constitucional de independiente. Y en el caso del Ministerio Público, si bien el 158 habla de que es un órgano autónomo, también está proponiendo un estado de emergencia transitoria. Ahora, obviamente, esta no es una determinación o propuesta que está alcanzando el Poder Ejecutivo al Parlamento de manera ocasional o motivada por criterios de orden subjetivo. No, muy por el contrario. Está acudiendo a alcanzar una alternativa o una propuesta sostenida en cuestiones fácticas bastante delicadas y comprometen la propia institucionalidad del Ministerio Público. Ya se denunció en su momento una red de corrupción a través de las fiscalías, en el caso Cuellos Blancos del Callao, donde se comprometía gravemente a 3 fiscales supremos. A efecto de ello, de los 34, 27 fiscales superiores del Perú, decanos, manifestaron su rechazo a tal situación y proponían una remoción del fiscal de nación en su momento. Más allá de ello, con estas circunstancias se está evidenciando que existe un quebrantamiento del normal cumplimiento de las funciones constitucionales que han sido asignadas al Ministerio Público. Asimismo, esta propuesta propone como medida de carácter no ordinario para que el Ministerio Público retorne a un estado de normalidad constitucional. Y más allá de ello, queremos ahondar en criterios fácticos que de alguna manera nos van a ayudar a entender la dimensión del problema en el cual está inmerso el Ministerio Público. La siguiente diapositiva, por favor. 2 fiscales supremos, titulares, como Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos Rivera, han manifestado recientemente a través de 2 pronunciamientos. El primero, de fecha 31 de diciembre del 2018, como magistrados debemos resaltar que esto daña lo más sagrado de la función fiscal, que es su autonomía en la persecución del delito y la independencia que se requiere. Asimismo, debilita sustancialmente los niveles de cooperación internacional, especialmente con Brasil. 2 fiscales supremos, actuales integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, están advirtiendo que está en riesgo la autonomía y la independencia ¿de quién? Del Ministerio Público. Es decir, no son comentarios externos, sino de la propia institución. 2 días más adelante nos alcanzan un segundo pronunciamiento, con fecha 2 de enero
nuevamente el fiscal Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ábalos Rivero ponen a conocimiento público a través de un pronunciamiento que con el retiro de los fiscales del caso Odebrecht, esto constituye una grave intromisión. Miren el concepto, intromisión es bastante delicado, porque quienes son abogados y no entenderán que cualesquiera que sea el nivel jerárquico de los fiscales, ellos gozan de autonomía funcional. Ha afectado el desarrollo regular de dicha investigación, generando una situación de caos y desconcierto al interior de nuestra institución. Cuando advertíamos en su momento que habría un resquebrajamiento de la organización propia del Ministerio Público, lo advertimos hace tiempo. Sin embargo, hoy en día esto se ha materializado a través de un pronunciamiento que entendemos que son dos actores imparciales y de la propia institución, como es el fiscal Sánchez y el fiscal Ábalos. La siguiente, por favor. Y estas circunstancias fácticas que estamos poniendo a su consideración y que son de conocimiento público, valga la redundancia, ponen también de manifiesto algunas contravenciones de orden constitucional en las cuales está incurriendo el propio Ministerio Público. Lo primero es lo establecido en el artículo 39 de la Constitución del Estado, incumplimiento de los deberes de servicio a la nación de los funcionarios y trabajadores públicos. Lo segundo, promoción del bienestar general fundamentado en la justicia, se está distorsionando. Lo tercero, no hay respeto a la supremacía constitucional. Lo cuarto, hay proscripción de la arbitrariedad. Y finalmente, cumplimiento de las atribuciones del Ministerio Público no están siendo oportunas y debidamente satisfechas. Y estos son mandatos constitucionales. ¿Qué es lo que estamos alcanzando a través de nuestra propuesta? Lo siguiente, por favor. Carlos, bien. Y hemos dicho antes que somos respetuosos de la autonomía del Ministerio Público. Y esto no es una cuestión lírica, es una posición. Como gobierno respetamos la autonomía, respetamos el sistema democrático y fundamentalmente el orden constitucional. Las propuestas que hemos alcanzado a este Parlamento están sostenidas en los procedimientos preestablecidos en los reglamentos de este Congreso. De acuerdo al artículo 107 de la Constitución, el presidente está plenamente habilitado a alcanzar iniciativas legislativas y eso hemos cumplido. El actor determinante para aprobar esta propuesta es el Parlamento y por ello estamos aquí y reiteramos nuestro agradecimiento por darnos la oportunidad de poner a consideración de ustedes de una manera explícita los contenidos y alcances de esta propuesta. Sí. Damos la bienvenida al congresista Luis Galarreta Velarde y al congresista Javier Velázquez Quesquén. Continúe, por favor. A través de esta iniciativa estamos proponiendo medidas de carácter temporal. Las circunstancias así lo exigen. Y estas son de carácter orgánico, es decir, no son una ley singular. Está trastocando los contenidos orgánicos funcionales de una entidad de carácter constitucional, como es el Ministerio Público, y obviamente tiene que regularse eso a través de su ley orgánica. Por eso, en los contenidos que seguramente ustedes lo tienen en consideración del proyecto, estamos hablando de una disposición transitoria especial de carácter orgánico. El otro aspecto es que las funciones encargadas al Ministerio Público, que es decir, el respeto a lo que es los principios y valores previstos en la norma fundamental, tampoco van a quedar trastocados en absoluto. Estos se van a tener plenamente vigentes, sino que va a haber un relevo circunstancial, temporal, en lo que es la responsabilidad de dirigir o liderar el Ministerio Público. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el contenido de la propuesta que estamos poniendo a su consideración? Esto la hemos esquematizado en 4 ejes. Primero, lo que es la declaración de emergencia del Ministerio Público. Segundo, la suspensión del ejercicio de las funciones de fiscal de la Nación. Tercero, la suspensión del ejercicio de las funciones de los fiscales supremos titulares actuales. Y cuarto, a efecto de lo anterior, la conformación de una Junta Transitoria de Fiscales Supremos. ¿Qué se refiere? Pasamos al primer punto, al primer eje temático de esta iniciativa, la declaratoria de emergencia. Reitero, esta emergencia es de carácter temporal, como lo vamos a abordar enseguida, en tanto se instituye el jurado en la Junta Nacional de Justicia y puede evaluar el comportamiento de los actuales fiscales supremos titulares. ¿Cuál es el periodo de duración de esta declaratoria de emergencia? Hasta que esta Junta Nacional de Justicia, que ya se viene discutiendo tanto en la Comisión de Justicia como de Constitución, determine y resuelva cuál es la situación de los fiscales supremos titulares. Y a efecto de ello se pueda constituir la nueva Junta de Fiscales Supremos.
Es decir, autónomamente la Junta Nacional de Justicia determinará si los fiscales suspendidos a efecto de la vigencia de esta ley continúan o tienen responsabilidades funcionales, pueden ser civiles, administrativas o penales, que impliquen la suspensión en ejercicio de dichas funciones. La siguiente, por favor. Aquí vamos a citar expresamente dos argumentaciones jurídicas del Tribunal Constitucional, porque esto ha despertado algún nivel de zozobra, particularmente en opinión pública y algunos especialistas, indicando que se estaría trastocando lo que es la autonomía plasmada en el 158 de la Constitución respecto al Ministerio Público. Cito textualmente: la capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma parte y que está representada no solo por el Estado, que está representada no solo por el Estado, sino por el ordenamiento jurídico que rige a este. Está refiriéndose a la autonomía. Lo dice el Tribunal en su fundamentación jurídica 20, sentencia 02 de 1996. Igualmente, en la fundamentación jurídica 9 de la sentencia del 007 del 2011 nos indica el Tribunal Constitucional: la autonomía no debe confundirse con autarquía. Y esto es muy importante, pues desde el mismo momento en que aquella le viene atribuida por el ordenamiento, su desarrollo debe realizarse con respeto a ese ordenamiento jurídico. Como ya lo dijo este tribunal, autonomía no supone autarquía funcional, al extremo de que de alguna de sus competencias pueda desprenderse desvinculación parcial o total del sistema político o del propio orden jurídico en el que se encuentra inmerso cada entidad estatal. Para precisarlo, autonomía implica sometimiento al orden constitucional, autonomía implica sometimiento a la Constitución y autonomía implica sometimiento al orden jurídico vigente. Autarquía no es que pueda determinar unilateralmente cuáles son sus funciones y competencias y, sostenido en su autonomía, puede discrecionalmente hacer lo que mejor considere pertinente. Eso sería autarquía, un autogobierno sin límites y sin normas. En este caso tenemos que reconceptualizar el concepto de autonomía. La siguiente, por favor. El segundo aspecto que estamos considerando como eje importante que destacar en esta iniciativa que hemos alcanzado al Congreso es la suspensión de la Junta de Fiscales Supremos. La actual Junta de Fiscales Supremos está integrada por 5 fiscales, los cuales obviamente han sido elegidos en su oportunidad por el Consejo Nacional de la Magistratura. Con la propuesta que estamos alcanzando, esta Junta queda suspendida a efecto de la emergencia que pueda ser aceptada en la propuesta que hemos puesto a consideración de esta comisión particularmente. ¿Qué queda suspendido? El ejercicio de las funciones y atribuciones de fiscal de la Nación, el ejercicio de las funciones y atribuciones de los fiscales supremos titulares que conforman la Junta de Fiscales Supremos actuales. Ahora, aquí pongo hincapié. La Constitución, en su artículo 158, determina, ¿no? El fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, punto. Acabo de leer un artículo escrito por el constitucionalista Luciano López y es bastante pertinente citarlo, ¿no? Él indica de que la Constitución, al advertir Junta de Fiscales Supremos, punto, deja abierta la posibilidad de que ésta pueda ser integrada por titulares o por adjuntos. Continuamos. La Junta Transitoria de Fiscales Supremos. Ya estamos hablando que, por un lado, queda suspendida el fiscal de la Nación, queda suspendida la Junta de Fiscales Supremos titulares. Entonces, ¿quién los va a sustituir o quién los va a relevar en las responsabilidades funcionales que tiene de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público? La Junta Transitoria de Fiscales Supremos. ¿Quiénes la integran? Esta va integrada por fiscales supremos adjuntos titulares que cumplan el requisito de 10 años de antigüedad. ¿Cuáles son los requisitos? Porque no todos van a integrarla. No olvidemos que a la fecha son 15 fiscales supremos adjuntos que están en actividad en estos momentos. O sea, no todos integrarían esta Junta. Para ellos hemos propuesto algunos requisitos, ¿no? No haber sido sancionados por la Comisión de Faltas Graves, no contar con procesos disciplinarios o penales abiertos con relación al ejercicio de sus funciones o investigaciones ante el Congreso, no tener conflictos de intereses de cualquier índole que pueda afectar el ejercicio idóneo de las funciones encomendadas. ¿Y cuáles son las funciones que transitoriamente va a asumir esta Junta Transitoria de Fiscales Supremos? La elección entre sus miembros del fiscal de la Nación transitoria, elaborar y aprobar el plan de reestructuración y reorganización del Ministerio Público,
acordar el apartamiento temporal de la función fiscal de los fiscales que se encuentran involucrados en conductas graves que comprometen la dignidad del cargo o perturben el ejercicio regular de sus funciones. Aquí me detengo un momento. Es importante destacar esta materia de las funciones, porque en principio la propuesta de ley no está alcanzando, menos sugiriendo, de que algún miembro o alguna persona o algún funcionario ajeno al sistema del Ministerio Público pueda ser integrante de la Junta Transitoria de Fiscales Supremos. De ninguna manera. Son los fiscales supremos adjuntos quienes serían parte de esta Junta Transitoria. No hay ningún elemento ajeno, ningún funcionario ajeno. Y lo segundo es que esta Junta Transitoria de Fiscales Supremos va a tener una labor, que es elaborar y aprobar el plan de reestructuración y reorganización del Ministerio Público. Es decir, nadie de afuera ni ajeno al Ministerio Público puede imponer cómo se debe determinar su reorganización y reestructuración. La lectura contraria indicaba no, es que esto es una clara interferencia de un poder político o un poder ajeno al Ministerio Público. Esto no está plasmado en la propuesta. Simplemente actores propios del Ministerio Público van a integrar esta Junta Transitoria. Y los actores propios del Ministerio Público, valga la redundancia, son quienes van a elaborar el plan de reorganización y de reestructuración. La siguiente, por favor. Como manifestamos antes, el efecto inmediato de esta declaratoria de emergencia es la suspensión del fiscal de la Nación. Y a efecto de ello, obviamente, alguien tiene que sustituirlo. Este fiscal de la Nación transitorio tendrá que ser elegida por la Junta Transitoria de Fiscales Supremos. ¿Y qué requisitos estamos sugiriendo para que sea fiscal de la Nación transitoria? Uno, haberse desempeñado anteriormente a la declaratoria de emergencia como fiscal supremo provisional o el más antiguo en ejercicio como fiscal adjunto supremo titular. Dos, no estar incurso en procesos penales, procedimientos administrativos o investigaciones ante el Congreso de la República. Tres, no estar incurso en conductas graves que comprometan la dignidad del cargo o perturben el ejercicio regular de sus funciones. Cuatro, no tener conflictos de intereses de ningún índole que pueda afectar su idoneidad en el ejercicio de sus funciones. ¿Y cuáles son las funciones que se le está entregando temporal o transitoriamente a este fiscal de Nación transitorio? Cumplir las funciones y atribuciones propias del fiscal de la Nación, y cumplido el periodo de emergencia, se designa un nuevo fiscal de la Nación y cesa en esta función temporal. La siguiente, por favor. La legislación vigente, obviamente actuando con predictibilidad, nos propone a través del numeral 5 del artículo 28 del reglamento de la ley 26889, denominada Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, que esta ha sido aprobada a través del Decreto Supremo 08-2006, que establece que es posible una regulación de modo autónomo y provisional para situaciones jurídicas que se produzcan después de la entrada en vigor de la nueva norma para facilitar su aplicación definitiva. Es decir, existe un marco regulatorio en el cual se sostiene esta circunstancia de provisionalidad que significaría la declaratoria de una emergencia. Nos hemos permitido recabar algunas opiniones de constitucionalistas, por no decir especialistas en materia constitucional, y que han tenido la condición de exmagistrados y expresidentes del Tribunal Constitucional. Estamos citando en el caso presente al doctor César Landa Arroyo. Él ha expresado respecto a este proyecto de ley lo siguiente: el Poder Ejecutivo tiene derecho a iniciativa en la formación de las leyes conforme al 107 de la Constitución. Pero más precisamente relacionado al proyecto que estamos alcanzando, la declaratoria de emergencia del Ministerio Público es una situación excepcional. La exposición de motivos del proyecto de ley expresa las razones y justificaciones constitucionales de peso que lo permiten. El Tribunal Constitucional ha señalado que autonomía no es autarquía. Por eso, una respuesta del actual fiscal de la Nación en defensa de su autonomía no tendría asidero, por cuanto la autonomía se da en el marco del control y balance de poderes, incluido el Ministerio Público, como ya se hizo con el Consejo Nacional de la Magistratura, que este mismo Congreso lo aprobó. Esta es la opinión técnico especializada del doctor César Landa Arroyo. Asimismo, un exmagistrado y a su vez en su último año de ejercicio de la función fue presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Óscar Urbiola, también refiriéndose a esta iniciativa de ley que hemos alcanzado al Congreso, propone las siguientes consideraciones. Los entes constitucionales no son un Estado dentro del Estado
es un fin mayor. Y en este caso hay un fin mayor que es luchar contra la corrupción. En una situación de emergencia es necesario transitoriamente, enfatizo eso, es necesario transitoriamente tomar medidas de urgencia, teniendo en cuenta además que en este momento la situación institucional del Perú con la carencia del Consejo Nacional de Magistratura y la inexistencia todavía en la realidad y de funcionamiento de una Junta Nacional de Justicia no permitiría canalizar esto adecuadamente. Se justifica una intervención de este tipo y la exposición de motivos de este proyecto de ley es bastante explícito respecto a que es necesaria. Constitucionalmente no se está afectando la autonomía del Ministerio Público. Son los fiscales adjuntos supremos los que van a estructurar este proceso de reorganización del Ministerio Público. Esta, obviamente, no es una opinión del suscrito, es una opinión de una autoridad en materia constitucional, que es el magistrado Óscar Urbiola. Y una cita textual que la hemos recogido de una declaración publicada el día de ayer en el diario Expreso es de Enrique Gersi, sin ánimo de perder objetividad para nada. Voy a citarlo textualmente. Dice, es manifiestamente inconstitucional, se refiere al proyecto que le estoy alcanzando, porque no se puede declarar en emergencia un organismo constitucionalmente autónomo, consagrado por la Constitución. El Ministerio Público no es un poder del Estado, pero sí es un organismo autónomo. Eso no resiste el menor análisis, es un gran error. Lo dijo en la primera línea. Pero en la siguiente línea hace una precisión mayor. El Poder Ejecutivo debió presentar una modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público y plantear como disposición transitoria, mientras se constituya la Junta Nacional de Justicia, que el fiscal de la Nación sea el magistrado supremo más antiguo. Me parece, con la mayor consideración al doctor Enrique Gersi, que él ha leído un proyecto de ley que ha estado circulando en distintos medios y que no es el que estoy sustentando hoy. Porque precisamente este proyecto de ley que estamos poniendo a su consideración recoge las dos observaciones que puntualmente nos está haciendo. Es una ley orgánica y contiene una disposición transitoria. O sea, en un lado, si ustedes leen de manera integral su declaración, el primer ángulo es crítico y el segundo plantea observaciones. Reitero una vez más, la observación puntual es: el Poder Ejecutivo debió presentar una modificación de ley orgánica. Efectivamente, estamos alcanzando una modificación a la ley orgánica. Y luego dice, y plantear como disposición transitoria mientras se constituya la Junta Nacional de Justicia. Efectivamente, se trata de una disposición transitoria. Por eso quiero entender con la mayor consideración al doctor Gersi de que ha leído un texto diferente al que está siendo sostenido ante esta Comisión de Constitución. En resumidas cuentas, señora presidenta, esta propuesta de ley tiene 6 contenidos muy precisos. Primero, la declaratoria de emergencia. El segundo, tiene el carácter de ley orgánica. Lo tercero, es transitoria, es temporal, en tanto se instituya la Junta Nacional de Justicia y determine el futuro de los fiscales supremos titulares. Lo cuarto, los fiscales supremos titulares quedan en suspensión, no en cese, es decir, siguen siendo fiscales supremos. Y lo quinto, esta Junta de Fiscales integrada por titulares queda relevada, queda sustituida por una Junta Transitoria de Fiscales Supremos adjuntos. Y finalmente, tiene una función específica autónoma esta Junta Transitoria de Fiscales Supremos adjuntos, que consiste en la elaboración y aprobación de su plan de reestructuración y reorganización. Es todo cuanto tengo que expresar hasta estos momentos, señora presidenta. Muchas gracias.